Muy bien. Comenzamos. Memoria principal. De la memoria principal ya un poco hemos hablado en los anteriores encuentros. Hemos dado una definición. La memoria principal es uno de los bloques funcionales del hardware. Es la que va a almacenar transitoriamente todas las instrucciones que van a ser ejecutadas por el procesador, todos los datos que van a ser procesados por el procesador y también todos los resultados, o sea, toda la información que va saliendo desde el procesador y seguirá su ruta hacia el exterior del sistema general. Digamos que es el elemento que se comunica directamente con el procesador. Ningún otro elemento tiene acceso directo al procesador, a no ser que sea la memoria principal. O sea, se debe pasar por memoria. Tanto sea dato, sea instrucción, o incluso cuando el sentido es el contrario, o sea, información que sale desde el procesador al exterior, debe pasar por memoria principal. Aquí tenemos, para recordar, el esquema general. Nos vamos a detener y a examinar este bloque, el de la memoria principal. Aquí tenemos nuevamente la definición, que es lo que acabo de contar recién. Y vamos a ver cómo se organiza. La memoria principal está organizada en registros. Cada registro puede almacenar un byte de información. Un byte, el byte significa que es un conjunto de 8 bits. Toda la información, todos los valores, más que información, todos los valores que se encuentran en el sistema central son valores binarios. No existe otro tipo de valor en el sistema central que no sea un número binario. Los números binarios, los valores binarios, representan instrucciones, representan datos, representan información, representan comandos, representan direcciones. O sea, todos los valores del sistema central son binarios. Y hablo específicamente del sistema central. Porque en el resto, o sea, entre sistema central y resto del sistema general, puede o no haber valores binarios. También puede haber valores analógicos. En cambio, en el sistema central, todos los valores son binarios, constituidos por bits, que es simplemente una forma de representación de cualquier valor aritmético. Nosotros usamos la matemática en base 10. ¿Qué significa eso? Que para representar cualquier valor aritmético nos valemos de 10 símbolos. Por eso se dice base 10. Los 10 símbolos son del 0 al 9. Esos números, la combinación de esos 10 símbolos de 0 a 9, me permiten armar cualquier valor matemático. Bueno, con el sistema binario pasa lo mismo, nada más que los símbolos son 2. Los símbolos son 2, el 0 y el 1. Pero no es que sea otro el valor que se está guardando, el valor es el mismo, es otra forma de representación. Al usar solamente 2 símbolos, obviamente el número, digamos, las cifras va a ser más extensa, voy a necesitar más cifras para el sistema, para representar un mismo valor en binario que en base 10. Pero no quiere decir que sea otro valor. Si yo veo
un 100 en sistema binario, en realidad lo que estoy mostrando es un 4. Cuando en base 10, simplemente escribo una sola cifra, 4. En cambio, en binario necesito escribir 1, 0, 0. Por ejemplo. Y no me pidan mucho más, porque la verdad que cambio de base no es algo que maneje, porque no es algo útil que usemos todos los días, saber ver un número binario y decir, eso quiere decir que ahí está el número tal y tal. No sé. No sé. Cuando yo estudiaba nos hacían hacer ejercicios de cambio de base, algo totalmente inútil, porque les aseguro que no lo van a usar en la profesión para nada. O sea que no necesitamos saber el significado de los números binarios, cuál es el valor. Lo que sí tenemos que saber es que todos los valores del sistema central son binarios. Son en bits y se organizan en conjunto de a 8 bits, que es un byte. Cada registro, cada posición, cada celda de memoria principal almacena un byte de información. Cuando veamos representados en gráficos, en informes, en los valores del sistema central, no los vamos a ver ni en forma binaria ni en base 10, sino lo vamos a ver de acuerdo al sistema hexadecimal. ¿Por qué? Por una cuestión práctica, porque es un sistema en base 16. Es un sistema donde tenemos 16 símbolos para representar todos los números. Esto hace que cada cifra hexadecimal represente a 4 dígitos binarios, a 4 bits. O sea, si yo veo un valor, por ejemplo, ahí yo estoy viendo una porción de memoria y puedo ver que en cada celda veo 2 cifras. Veo 2 cifras, no quiere decir que sean ni 2 bytes ni 2 bits. En realidad es un byte, donde cada cifra reemplaza a 4 bits. ¿Se entiende? Es simplemente a título informativo. Tampoco tenemos que reconocer cuál es el número que se está guardando en A1, y qué sé yo. No importa. No vamos a ponernos a analizar el número, sino la forma en que se guarda. ¿Está? Entonces, como dijimos, la memoria principal se organiza en registros. Cada celda es un registro que puede almacenar un byte. Además, cada una de esas celdas, cada uno de esos registros, tiene un número asociado. Ese número que me marca la posición de esa celda es la llamada dirección de memoria. La dirección de memoria, de la misma forma que el contenido de los registros es en bits, las direcciones de memoria también son valores binarios, también son en bits, donde la primera es la 0000. Y la cantidad de cifras va a depender del volumen de esa memoria principal. ¿Cuánto es la capacidad de almacenamiento de esa memoria principal? Imagínense que en cada registro de memoria principal se almacena un byte. Entonces, si yo digo que tengo una memoria de 8 GB, ¿de cuántos registros estamos hablando? Aproximadamente. Es simplemente, se hace un pequeño cálculo. Nosotros sabemos que tenemos un byte, el conjunto de 1024 bytes me da 1 kilobyte, o sea, es un poco más de 1000. Es como pasar de metro, kilómetro, centímetro, o sea, vamos de 1000 en 1000, pero no es exactamente 1000, es 1024. Es 1024, o sea que podemos decir un poco más. 1024 bytes, tengo 1 kilobyte.
Un kilobyte. 1024 kilobytes, tengo un megabyte. Un megabyte es ¿Le hago una consulta? Sí, Rodrigo. ¿Por qué 1024? Siempre tuve la duda. Porque se va dividiendo de 2 en 2. O sea, son múltiplos, porque la proyección... Solo para que sea par. No, claro, no. Además, no solamente par, porque no entran todos los pares, sino la proyección del 2. O sea, la forma en que se va subdividiendo un bit. 2, 4, 8, 16, 32, Claro, 64, 128, 256, 512, 1024. Hasta ahí me acuerdo, hasta ahí me lo acuerdo de memoria. Después seguí multiplicando, pero ¿entendés cómo se llega al 1024? No es caprichoso. No es caprichoso. Entonces, por eso decimos que un megabyte es aproximadamente un poquito más de 1.000.000 de bytes. Habría que multiplicar 1024 por 1024 y ahí tienen el número justo. Cálculo que no pienso hacer porque no me aporta nada. Con saber que es un poco más de 1.000.000, está bien. Y si yo tengo 1024 megabytes, ahí tengo 1 gigabyte, que es 1024 por 1024 por 1024. O sea, aproximadamente 1.000 millones de bytes, un gigabyte. Es un poco más de 1.000 millones de bytes. ¿Está? Y si yo tengo 1024 gigabytes, ¿cuánto tengo? 1 terabyte. ¿Está? Entonces, si yo digo que tengo una memoria de 8 gigas, ¿qué significa? ¿Cuántos registros tengo aproximadamente en esa memoria? Aproximadamente es un poco más de 8.000 millones 4.000 millones. de registros. Más registros que personas hay en el planeta, en una sola computadora. Si le damos un registro a cada persona del planeta, nos sobran registros. ¿Se entiende? Es un poco más de 8.000 millones de registros, donde cada registro tiene su propia dirección. La dirección de memoria es un número que lo identifica al registro en forma unívoca. En forma unívoca, es un valor único e irrepetible. ¿Mm? No hay dos registros con la misma dirección de memoria. Como no hay dos personas con el mismo DNI, bueno, se supone que no debería haber, ¿no? Hablando de la legalidad. Esto viene a ser lo mismo, es como la clave primaria en una base de datos, exactamente, no sé, quizás todavía no la manejan la base de datos, no importa, ya van a entender. Es un valor unívoco, no se puede repetir. ¿Está? O sea, que cada registro está asociado a su dirección, que es única. Y el número máximo de dirección del sistema central va a depender directamente de la capacidad de memoria que tenga ese sistema central. Se entiende, ¿no? Y bueno, acá veo un Mario que me puso, gracias Mario, gracias. Ahí tienen el valor 8.700, 8.000, ¿cómo es? A ver. 872 millones. 415.232. Me hace un poco de ruido ese número igual. Porque ¿Mal? tendría que ser algo más de 8.000 millones. Me hace un poco de ruido. Ah, entonces está algo erré ahí. Me Sí, faltó un par de multiplicaciones. un cero me parece, a ver, 172 porque mil es millones. 1024 por, ya agarré la calculadora, por 1024, un megabyte son 1.048.576 bytes, un mega. Y si esto lo multiplico por 1024, un gigabyte es 1.000 millones
73.740, no, 1.073 millones, perdón. 1.073.741.824. Esto lo multiplico por 8 y ahora tengo 8.589.934.592. Ahí está. Ahí está, 592. Me Esas comí, son, me comí, me comí. no, está bien, no pasa nada. Esto, 8.000. 589.934.592 bytes. Con decir que es un poco más de 8.000 millones, ya más que está. suficiente, más que suficiente. Más que suficiente. ¿Está? Entonces, Le hago una pregunta, profe. sí, Mario. ¿Y esto es cuando se jode el registro de la máquina es por esto? El registro de la máquina se puede joder por múltiples motivos. Ah, bien. Un corte de luz y ya está. El registro a veces se Sí, jode ¿no? simplemente para fastidiar al dueño de la compu. Eso es una teoría mía que he tenido durante muchos años. Es una teoría, nunca la pude comprobar, pero yo llegué a la conclusión de que a veces la registry se jode simplemente para joderme a mí o joder al dueño de la compu. Pero bueno, Sí. afortunadamente es algo se da ya no A tanto menudo. como se daba antes. Ya no. Hay un montón de problemas que afortunadamente ya no los tenemos. Hay nuevos problemas, pero esos ya no se ven tanto. Yo por lo menos hace mucho que no lo veo y estoy buscando algo de madera para tocarlo, el cenicero. Toco madera. Entonces, bueno, como decíamos, cada registro tiene dos valores asociados. El valor que está conteniendo y su dirección de memoria. El valor que está conteniendo puede variar constantemente, porque es una memoria, digamos, RAM. Es una memoria RAM, puede ir cambiando constantemente el valor, así como cambia el valor de una variable, ¿no? Pero lo que sí es siempre de un byte de información. En cambio, la dirección de memoria es siempre un valor único. Lo que sí puede variar, de acuerdo a la posición que ocupa esa dirección, puede ser un valor muy pequeño o un valor de varios bytes. ¿Se entiende? Por ejemplo, de 8.000 millones de bits. O sea, estamos hablando de números muy grandes. Por eso se representan, imagínense el número 8.000 millones en binario. Es una fila larguísima de unos y ceros que no nos dice nada. Entonces, ¿qué hace? Se reemplaza por hexadecimal. Por cada 4 bits se pone una sola cifra hexadecimal. Tampoco nos dice demasiado, pero por lo menos ocupa menos lugar. Por lo menos ocupa menos lugar. Por eso cuando el sistema operativo informa de algún problema en alguna dirección de memoria, lo expresa en hexadecimal. Y ahí vemos esos números donde se mezclan números con letras, con las primeras 6 letras. La dirección 01F8, ¿de qué está hablando? Sí, bueno, son números hexadecimales. En realidad el valor real es en bits, es en binario. Si nos informa poco un hexadecimal, menos nos va a informar un binario. Pero bueno, nada. Entonces, acá vemos la memoria principal y las relaciones que tiene con el CPU. Hay 3 canales de comunicación entre memoria principal y procesador, como podemos ver en el gráfico. Los 3 son importantes, son buses, son canales de comunicación. Tenemos en el medio las líneas de datos, o bus de datos, que como podemos ver, tiene una flecha bidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que la comunicación, el flujo, puede ser desde memoria hacia procesador o desde procesador a memoria. A través de la línea de datos van desde la memoria al procesador todos los datos que van a ser procesados
todas las instrucciones que van a ser ejecutadas, y desde el procesador hacia la memoria van todos los resultados, o sea, la información que es producto del proceso de datos. Van desde el procesador hacia la memoria a través de la línea de datos, o de bus de datos. Por otro lado, tenemos las líneas de direcciones o bus de direcciones, que como podemos ver tiene una sola dirección. Va desde el procesador y apunta a la memoria. Va directamente a la memoria. ¿Y qué es lo que viaja en la línea de direcciones? Valores de direcciones de memoria. Valores de direcciones de memoria a los que el procesador quiere acceder. Muchas veces el procesador debe acceder a direcciones de memoria, tanto sea para una operación de lectura o de escritura. Entonces, para poder realizar eso, el procesador coloca en el bus de direcciones, en la línea de direcciones, el valor de la dirección de memoria a cual quiere apuntar. Cuando el procesador apunta a esa dirección, que hay una coincidencia en el valor que viene en el bus y en el valor de la dirección, ya accedió a esa dirección de memoria y realiza la operación que desea, o lectura o escritura. Esa es la línea de dirección o bus de dirección. Por último tenemos la línea LE, es una línea sola. Fíjense que las otras son líneas. Esta es una sola línea, que es un bus de control. LE de lectura-escritura. Es una línea de control que habilita o deshabilita la lectura o la escritura por parte del procesador sobre la memoria principal. Al ser una sola línea, el valor que puede viajar son dos valores posibles nada más. O un 0 o un 1. Nada más, porque es una sola línea. Entonces, un valor me habilita una lectura, otro valor me habilita una escritura. El procesador accede a una posición de memoria. ¿A qué posición? Y esa posición va a venir en la línea de direcciones. ¿Para hacer qué operación? Lectura y escritura. Y depende de cómo esté LE, si está en 0 o está en 1. Eso me va a determinar si es una lectura o si es una escritura. ¿Está? Muy bien. Sigamos avanzando. Acá tenemos un detalle. Ven que acá tenemos las celdas directamente escritas en bits. Es el contenido, las posiciones. Acá al lado tenemos las direcciones de memoria. Cuando ven una H a continuación de la cifra, significa que son números hexadecimales, que cada una de estas cifras están reemplazando a 4 bits. Imagínense que si... Y estos son direcciones de memoria muy chiquitas, el número es bajito, teniendo en cuenta las memorias de hoy en día. Y son 4, o sea que está reemplazando un número de 16 cifras, ¿se entiende, no? Que sería por demás molesto ese número en este gráfico. Por eso se representa en hexadecimal. Acá tenemos la línea LE, la línea de datos, línea de dirección, y como siempre dijimos, el ancho es fijo. Todos los registros tienen el mismo ancho en la memoria principal, que es 1 byte. ¿Está? A ver, vamos a analizar la línea de datos. Las líneas de datos. ¿Qué quiere decir? Que son varias líneas. Cada línea transporta un bit. Imaginémonos que tenemos, no es así en la realidad, gente, por favor. Imaginemos que tengo un montón de cables, un manojo de cables. En cada cable yo puedo transportar un bit.
O sea, un 0 o un 1. Si en el cable pasa corriente, estoy transmitiendo un 1. Si no hay corriente, estoy transmitiendo un 0. Ahora yo agarro ese manojo de cables, lo aplasto contra la mesa y los dejo juntitos, uno al lado del otro. Como más o menos se ve acá, ven esta supuesta lupa que está viendo en detalle el bus de datos. Ven que, imagínense que esos son los cablecitos que están uno al lado del otro. Si en el cable no pasa tensión, está pasando un 0. Si en el cable hay tensión, o sea, hay corriente, está pasando un 1. Y entre todos los cables ordenados de esa forma, ¿qué me está formando acá? Un valor binario. Así es como se transmiten los valores entre memoria y procesador a través del bus de datos. ¿Cuántos cablecitos tiene un sistema central? Depende. Depende del modelo del sistema central. Pero siempre múltiplo de 8. Puede ser 8 bits, puede ser 16 bits, puede ser 32 bits, puede ser 64 bits. Cuando se dice, a mí me conviene que mi sistema operativo trabaje a 64. ¿Por qué? Y porque seguramente el procesador trabaja a 64 bits y el bus de datos es de 64 bits. ¿Qué quiere decir? Que tiene 64 cablecitos. ¿Está? Esto es el concepto de ancho de bus. El ancho de bus es la cantidad de bits que se pueden transmitir entre memoria y procesador, o viceversa, en una sola operación. O sea, en una sola operación, ¿cuántos bits pueden pasar? Y depende del ancho de bus de la línea de datos, o sea, de la cantidad de cablecitos. Siempre es un múltiplo de 8. Se puede expresar en bits o se puede expresar en bytes. Si se expresa en bytes, el concepto se llama word. Un word de 8, un word de 4, un word de 2. Que nada, simplemente si digo un word de 8 significa que transmite 8 bytes. ¿Cuántos bits son 8 bytes? 8 por 8, 64. O sea, decir word de 8 es lo mismo que decir un ancho de bus de 64 bits. Lo podemos expresar en bits, lo podemos expresar en bytes. Si decimos en bits, hablamos de ancho de bus. Si lo decimos en bytes, hablamos de word. Pero son dos formas de decir lo mismo. Decir word de 8 o trabaja en 64 bits es exactamente lo mismo. ¿Está? Ese es el concepto del ancho de bus, en el cual la cantidad de información, la cantidad de datos que en una sola operación pueden ir desde la memoria al procesador o desde el procesador a memoria. ¿Está, gente? Sí, sí. Perdón, profe, ¿puede repetir eso último en cuanto a la diferencia entre Word o el ancho de bus? En realidad sí estamos hablando de lo mismo. Pero... Es el mismo concepto, no hay una diferencia. Son dos formas distintas de expresar lo mismo. Sí. El valor es el mismo. Sí. A ver, el valor, a ver, el valor es el mismo. Te pediría, si podés silenciar, porque no se te entiende bien y creo que a mí, mientras se escucha eso, tampoco. Entonces, yo te explico. Son dos formas de decir exactamente lo mismo. Si hablamos de ancho de bus, lo decimos en bits. O sea, 32 bits, 64 bits, 16 bits. Y si hablamos de Word, lo decimos en bytes. 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes. Que decir 2, 4 u 8 bytes es lo mismo que decir 16, 32 o 64 bits. Porque si yo multiplico 2 por 8, 16. 4 por 8, 32. U 8 por 8, 64. O sea, es lo mismo. Es lo mismo.
Se puede expresar de las dos formas. En algunos lugares van a encontrar el concepto de word. Entonces, cuando le hablan de word, recuerden que hablan de bytes. Trabaja en un word de 8, trabaja con un word de 4. O les pueden hablar de ancho de bus. Entonces, ahí ya pasamos a los bits, que es lo mismo. Esto trabaja en 32 bits. Entonces, ¿qué conviene? ¿Por qué? Porque el procesador está preparado para 32 bits. O trabaja en 64 bits. Porque obviamente para el sistema debe estar equilibrado. De nada me sirve tener una línea de datos de 64 bits si el procesador trabaja 32. Estoy desperdiciando la mitad del bus. Ahí se produce un cuello de botella, por más que le dé más ancho, o sea, no pasa nada, van a pasar de 32. Porque eso es lo que puede aceptar el procesador, ¿se entiende, no? Por eso se habla de tener sistemas equilibrados. Si el procesador trabaja en 64 bits, entonces lo más conveniente es tener un bus de datos de 64 bits. ¿Está? ¿Se entendió? Ahora no sé quién me hizo la pregunta. Perdón que hice que se silencien porque no se escuchaba bien. ¿Se entendió? Ahora sí, por favor, habilita el micrófono. Sí, profe, perfecto, era yo, gracias. Bueno, gracias. Porque no los estoy viendo. Cuando comparto pantalla, por ahí veo a 2 o 3. ¿No? Perdón. Bueno, avanzo. Vamos a ver los pasos que se realizan cuando el procesador debe acceder a memoria principal. El procesador accede permanentemente a memoria principal, cada vez que lo necesita. Puede acceder para dos operaciones posibles, o lectura o escritura. ¿Qué significa que el procesador hace una lectura en memoria principal? Que ciertos valores que están guardados en memoria deben llegar al procesador. El procesador lee en memoria principal. Lee y esos valores se copian en la línea de datos y llegan a memoria principal. ¿Cuáles son esos valores posibles? Y pueden ser datos o pueden ser instrucciones. Pueden ser datos o pueden ser instrucciones. Ese es el concepto de lectura. El procesador pide una nueva instrucción, entonces hace una lectura en memoria principal. Lee la instrucción y llega al procesador. Lo mismo cuando necesita datos. Lee los datos que están en memoria principal. Por eso es una operación de lectura. Y una operación de escritura es cuando el procesador va a escribir en la memoria principal, va a guardar en memoria principal algún valor que salga del mismo, o sea, que salga del procesador. En este caso, ¿qué es lo que sale del procesador? Información. La información cuando sale del procesador, automáticamente el procesador la guarda en memoria principal. Eso es una operación de escritura. Entonces ese valor se va a guardar en determinadas celdas de memoria. Es como si fuera una asignación en una variable. Lo que había antes ahí en la memoria se perdió, se pisó. Ya tenemos un nuevo valor. Es como una asignación. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos que realiza el procesador para hacer una lectura y para hacer una escritura. Lectura. Lo primero que pasa es que el procesador va a ordenar que se va a realizar una lectura a través de la línea LE. Ese bus de control LE se pone en 1. Quiere decir que está avisando que se va a realizar una lectura. En segundo paso, el procesador va a colocar en las líneas de direcciones el valor de la dirección de memoria a la que quiere acceder. ¿Está? Tenemos en la línea LE el valor 1. En el bus de direcciones, una dirección de memoria. Por tercer paso, en el tercer paso, una vez que esa dirección de memoria es seleccionada, o sea que la línea de direcciones se encuentra
la dirección de memoria, una copia de lo que tenemos en esa celda, más las celdas subsiguientes, ¿cuántas? Y depende del Word del bus de datos. Si tenemos un Word de 4, será esa celda y las 3 subsiguientes. Si tenemos un Word de 8, será esa celda más las 7 subsiguientes. ¿Por qué? Porque por el bus de datos van 8 bytes. Y cada celda tiene 1 byte. Entonces van en bloquecito. No es que se van a hacer en celdas distintas. Siempre son celdas consecutivas. Porque cuando el procesador manda por la línea de direcciones, va a la dirección de una sola celda. Entonces, ¿cuál se direcciona? La primera. La primera y cuántas subsiguientes vienen. Y la cantidad que tenga de acuerdo al Word del sistema. Si es un Word de 2, va a ser esa celda más la siguiente, 2. Si es un Word de 4, va a ser las seleccionadas más las 3 siguientes, 4. Si es 8, es esa seleccionada más las 7 siguientes, tengo 8. Está una copia de todo el contenido de esas celdas, se coloca en el bus de datos que viaja hacia el procesador y de esa forma llegan al procesador. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, primero, la línea LE se pone en 1. Segundo, en la línea de direcciones se coloca la dirección de memoria a la que se quiere acceder. Una vez que la encontró, apunta y, de acuerdo al Word de la línea de datos, en este ejemplo tenemos un Word de 2. Tenemos un Word de 2. Entonces es la direccionada más la siguiente. Se coloca la copia del contenido de esa celda más la siguiente, ven 6115. 6115. Se colocan en la línea de datos y viajan al procesador. ¿Se entendió cómo se hace la lectura? Esos son los pasos. Esos son los pasos. Queda menos de 1 minuto, gente. Salimos y volvemos a entrar, por favor, y hacemos 10 minutos más. Ok, profe. Ok, Ahí profe. vamos. Ahí vamos. Ok, profe. Bien, entonces estos son los pasos que realiza el procesador para realizar una operación de lectura. Intervienen, como pueden ver, los 3 buses que interconectan la memoria principal y el procesador. Tanto el bus de datos como el bus de direcciones y la línea LE. La línea de direcciones, ¿cuál va a ser el ancho? Y depende de la capacidad máxima de la memoria, pero siempre viaja por la línea de dirección una sola dirección de memoria, la primera a la que se quiere acceder. Y se accede a esa y a las siguientes de acuerdo al Word de la línea de datos. Si la línea de datos tuviera un Word de 4, accedería a la 0207, 0208, 0209, 020A. O sea, accedería a estas 4 posiciones. Si tuviera un Word de 8, sería a esta y a las 7 siguientes, que hacen un bloquecito de 8 bytes. ¿Eso se entendió? Bien. Sí, sí. Y esta es la línea LE, que simplemente es un solo cablecito. Está en 1 o está en 0. 1 porque va a ser una lectura. ¿Está? Bueno, pasamos a la escritura. La escritura es similar, pero tiene sus pequeñas diferencias. A ver. Primero, ¿cómo ordena el procesador que va a hacer una escritura? Pone la línea LE en 0. La habilita en 0, entonces está avisando que va a ser una escritura en memoria. Después, el procesador va a colocar en las líneas de datos el valor que se quiere almacenar. Al mismo tiempo, el procesador coloca en el bus de direcciones el valor de la dirección a la que quiere acceder para escribir. Entonces, una copia del valor que viene por la línea de datos hacia la memoria
se almacena en la posición direccionada más las subsiguientes, que siempre es de acuerdo al Word. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. LE se pone en 0, o sea, se va a hacer una escritura. Acá viene en la línea de datos el valor que se va a guardar, 25B3. En este ejemplo, recordemos, tenemos un Word de 4. Un Word de 2, perdón. Un Word de 2. ¿Está? Entonces, se va a guardar en la posición direccionada más la siguiente. La posición direccionada viene por la línea de direcciones, la dirección, apunta y se guarda en la apuntada más la siguiente. En este caso son 2. ¿Está? Esa es una escritura. El efecto es el mismo que una asignación de una variable. De hecho, cuando se hace una asignación a una variable, pasa exactamente esto que estamos viendo. ¿Está? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, hasta acá quería llegar hoy. Nos queda la otra mitad de memoria principal, que se los propongo ver el jueves que viene. Así seguimos avanzando. No sé si queda alguna pregunta para hacer. ¿Está claro? ¿No quedó ninguna duda? Sí, profe. Habrá que repasar. Sí, es, digamos, eso después uno de a poco lo va incorporando. Por suerte, les va a quedar el PowerPoint en la plataforma para que lo vean, y además siempre van a poder acceder al video de la clase, por si quieren volver a verlo. O sea, eso ya lo van a tener, ya cuenten con eso, que lo van a tener a su disposición. Bueno, Yo, profe, ¿te puedo hacer una consulta? sí, decime, Mauro. La línea ahí de dirección era, solamente aparece el número del primer Word al que entra, ¿no? Siempre, De la aunque primera después ingrese a dirección. los... Ok. Siempre aparece ese nada más. Siempre aparece uno solo, es la primera posición, porque siempre es en bloquecito. Sí. Físicamente se guardan los datos, las instrucciones, en posiciones sucesivas. Claro, ok. Siempre se guardan así. Tanto los datos como las instrucciones. Claro. Por eso cuando se lee en bloquecito. De acuerdo, siempre todo pasa por el Word. Ahí está, no es lo mismo la Panamericana que la Buenos Aires-La Plata. O sea, la cantidad de carriles, me determina el tránsito fluido o no. Es exactamente eso. Así que bueno, gente. Igual, Gracias, profe. no, por favor, el jueves que viene seguimos con memoria principal, y si queda alguna duda de todo lo que vimos hoy, obviamente podemos aprovechar nuestro próximo encuentro para despejar la duda que pueda surgir. Perfecto. Dale, profe. Perfecto, Bueno, gracias. Bueno, gente, que tengan una excelente semana y nos estamos viendo prontito. Dale, igualmente, profe. Gracias, profe. Chau. Chau.